La economía sigue en un verdadero tobogán y parece que esto va de mal en peor, sobre todo después del default que declaró la Argentina a fin de julio. Y bueno, evidentemente no ayuda para que mejore la situación económica. Vamos a hablar de esto con Alejandro Genques, economista, director de Profici Investment. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, bueno, la verdad es que se van conociendo tantos datos desde el punto de vista financiero como de la economía real negativos, ¿no? En términos de reservas, en términos de crédito, ahora en términos de actividad industrial y tal vez lo más preocupante de todo en términos laborales, ¿no? Hay Sí. caída en puestos de trabajo, lo cual es inevitable teniendo en cuenta que hace ya muchos meses que está cayendo el consumo y en algún momento las empresas es como que ya no resisten. ¿Cuál es el panorama que queda de acá a fin de año? ¿Más de lo mismo? Y malo, malo. La verdad que el panorama es malo. Salvo que por algún motivo que escape a nuestro conocimiento, el gobierno llegue a algún tipo de arreglo, pero nuestra perspectiva, y coincidimos con varios bancos del exterior respecto al análisis, es que el PBI va a estar cayendo entre el 2 y el 3%, más cerca del 3 que del 2, ¿no? Así que vamos a una economía estancada. Yo escuchaba tu relato recién y coincido punto por punto, pero no creo que esto haya empezado ahora con el default. Yo creo que esto ya viene la industria, por ejemplo, ya casi tiene 6 meses de caída, no empezó ahora, ¿no? La industria de la construcción ya tiene un año de caída. Ahora se empieza a agravar y está llegando al empleo, que es la parte donde empieza a doler más, ¿no? De hecho, Mientras Alejandro, los datos de empleo que marcan una caída de 0,3 en el segundo trimestre, todo esto es antes de que entrara el tema de default, buitres y griesa. Estamos hablando de Sí, el periodo sí. que va de abril a junio. Todavía no se había caído el tema de los buitres, No, bueno, Argentina no había caído en default, o sea, ni siquiera entraba esto en juego. mira, Pablo, vamos por el tercer trimestre de crecimiento negativo para hacerlo fácil y no darle tanta vuelta. La Argentina está en recesión, estaba en recesión y el default creo que lo va a agravar. No quiero ser tremendista, ¿no? Vos conocés mi opinión hace meses, así que no quiero abundar, pero esto lo va a agravar. O sea, no va a haber crédito, no va a entrar divisas. Se va a frenar un poco el comercio exterior y lo que es peor, yo creo que ante este escenario, digamos, si vos estuvieras en el gobierno, no te entran divisas y se te van las reservas, vas a tratar de frenar las importaciones lo más que puedas, que es lo que empezamos a ver. Cuando vos frenas las importaciones, frenás, entre otras cosas, el ingreso de insumos básicos para la industria. Entonces seguís incrementando el problema sobre la industria. Entonces, la reacción al default y a las consecuencias del default va a hacer que esto se profundice, La ¿no? presidenta dijo que un poco el antídoto, no usó estas palabras, pero lo sugirió, ante esto, digamos, ante el retiro de la inversión y ante el retiro del sector privado, es más gasto público, porque si el empresario no quiere poner, tiene que poner el Estado. ¿Es una lectura correcta de la realidad? Bueno, lo tuyo es una pregunta capciosa, no es una pregunta. Yo creo que en la Argentina estamos discutiendo cosas que a esta altura hasta da vergüenza que estemos discutiendo esto. La respuesta es tan obvia como que si el Estado tuviera superávit fiscal, de alguna manera podría asignar ese superávit fiscal a lo que mejor entienda. O sea, si es estimular la economía, etcétera, etcétera, buenísimo. El problema es que el Estado no tiene excedentes, tiene déficit fiscal. Entonces, a no tener excedentes fiscales, ahora estamos seguros que no va a tener crédito exterior. La única fuente de financiamiento que le queda es la emisión monetaria. La emisión monetaria había empezado a disminuir en términos interanuales, estaba creciendo al 18 o 20%, empezó a crecer de vuelta y viene el peor semestre, que es el segundo. El año pasado fueron 120.000 millones que se expandió la base monetaria para financiar al gobierno. Este segundo semestre yo lo veo más entre 180 a 200, sobre todo después de estos anuncios. Esto es generar inflación. Y la inflación, yo no sé hasta qué punto es una solución. O sea, ¿de qué me sirve que me digan, vamos a dar más subsidios si en definitiva mi sueldo o los subsidios mismos se van deteriorando por la inflación? Claro. Yo creo que estamos cayendo en una trampa, por algo en la economía esto se lo llama ilusión monetaria, ¿no? O sea, creer que porque las cosas suben, como los informes que a veces uno lee del gobierno, bueno, subió la recaudación tantos millones de pesos. Bueno, pero en términos reales, o sea, comparado con el PBI o en términos de inflación real, ¿cuánto creció? Nada.
los agregados de los bancos, los depósitos, ¿cuánto subieron? Nada. ¿Cuánto subieron los préstamos? Nada. Está todo parado. Ahora, si uno lo mide en pesos, sin ajustar por inflación, todo crece. Ahora, ¿qué debería hacer Fábrica con el dólar oficial? Yo escucho dos posturas. Por un lado, que en realidad lo que tendría que hacer ahora es acelerar la devaluación, subir más rápido el dólar oficial, porque sin ingreso de divisas, en default y con mucha incertidumbre, no es bueno que aumente la brecha cambiaria. Entonces lo que hay que hacer es subir el piso, ¿no?, de esa brecha, subir el dólar oficial mucho más rápido. Y otros que dicen, no, la verdad que es un momento para, porque es una manera esto de subir el dólar oficial, de cuidar más las reservas. Y otros dicen, no, ya digamos, lo que hay que hacer en este momento es atrasar el tipo de cambio y que este atraso vuelva a ser una suerte de ancla contra la inflación. Digamos, ¿cuál de las dos posturas va a ganar? Porque yo veo que Fábrica todavía está en un momento, hay como señales contrapuestas del Banco Central. Hay días que parece que se acelera, otros días se deja totalmente quieto. ¿Vos qué ves que va a pasar de acá a fin de año con el dólar oficial? Y mira, desgraciadamente la bola de cristal no la tengo. No, obvio. Y puede pasar cualquier cosa porque están bajo mucha presión y yo lo que creo, yo creo que el primer cambio que va a haber es una reforma a la Carta Orgánica, porque los adelantos transitorios al gobierno están al límite. Entonces yo creo que en algún momento van a tener que por lo menos darle protección legal a los funcionarios si es que quieren seguir tomando plata de central. Tu pregunta tiene dos componentes distintas que yo no veo por qué no tratarlas con un poco de tranquilidad. Una es el efecto inflacionario del tipo de cambio y otra es el efecto en las reservas. Son dos cosas distintas. Primero, el efecto inflacionario. Cuando vos dejás el dólar atrasado, ¿verdad? Tenés que emitir menos pesos para comprar divisas, ¿sí? Por ejemplo, vos querés comprar 1.000 millones de dólares, sí. En vez de pagar 12.000 millones de pesos, pagás o imprimís, más que pagás, imprimís la maquinita por 8.000 millones. Entonces es un poquito menos. Entonces, desde el punto de vista estrictamente inflacionario, expandís más menos la cantidad de dinero si emitís menos pesos por cada dólar que compras. Eso es fácil. Pero hacer la cuenta, estamos hablando de cositas marginales. Ahora, desde el punto de vista de las reservas, o más que nada del impacto en el balance de pagos, cuando vos el precio del dólar lo dejás atrasado, ¿a quién estás beneficiando? A los importadores. A los únicos que estás beneficiando, o sea, sí. A los exportadores. ¿Y vos qué es lo que querés ahora? Que haya más dólares. Si vos querés más dólares, tenés que convalidar un precio más alto para que vengan dólares. Si no, no van a venir. Esto es economía de primer grado, ¿no? Ni siquiera de la universidad, de la secundaria. Es una discusión ridícula. Pablo, mira, si vos tomás el tipo de cambio real, el tipo de cambio real surge de ajustar la evolución del tipo de cambio del dólar por la inflación. Y vos, en esa época charlábamos bastante seguido, en la época de la crisis del 2001-2002, ¿te acuerdas? Perfecto. Había todo el punto del fin de la convertibilidad hay atraso cambiario y este régimen no nos permite aliviar el atraso cambiario, salgamos de la convertibilidad. Perfecto, yo abono, está perfecto, impecable el razonamiento. ¿Cuánto era el atraso cambiario? En ese momento había un estudio que se había hecho con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, el Banco Central y el Ministerio de Economía, que decía hay que devaluar 40%, o sea, ir de 1 a 1,40. No se podía hacer porque había una ley que era la convertibilidad que no lo permitía. Entonces, ¿qué hicimos? Desarmamos la convertibilidad y fíjate, extrañamente se ponen los depósitos que habían sido especificados a 1,40, ¿vos te acordás? Perfecto, sí. La especificación. Salía de ahí. Claro. Mirá, corregido por inflación es 1,40. Bueno, nos encontramos ahora 12, 13 años después. ¿Qué pasó? El dólar fue subiendo y si vos tomás el dólar implícito por bolsa, que anda alrededor de 12 pesos, y lo ajustás por la inflación que hubo en estos 12 años, ¿sabés en cuánto estamos? En un dólar de 1,40. Pero tomando el implícito, el de 12. Si vos lo tomás a 8, ¿sabés en cuánto estamos? En 1,05. O sea, estamos igual que en la convertibilidad si vos dejás el tipo de cambio a 8,28 como está hoy. Dicho de otra manera, si salimos de la convertibilidad para tener más competitividad,
No podemos ahora forzar de vuelta una especie de convertibilidad sin todo el marco legal que tenía la convertibilidad. O sea, vos lo que está sufriendo, Alejandro, es que este 8.20, digamos 8.30, que se fija el dólar oficial, esto lo fija el Banco Central. Acá no hay libertad cambiaria, sino que es el central el que todos los días le pone precio. ¿Vos crees que hay un atraso grande? Y bueno, pero no es que no es una interpretación mía de la realidad, es así funciona. O sea, el Banco Central, si vos querés comprar dólares o vender dólares, tenés que ir al mercado único libre de cambios y el central es el único ahí que fija precios. La verdad es que en un país uno o elige el tipo de cambio y vas a una convertibilidad o elegís inflación. No puedes elegir las dos cosas. Si vos elegiste tipo de cambio, la inflación se fija sola, y si vos elegís la inflación, el tipo de cambio se fija solo. Entonces, si vos querés tener inflación baja, tenés que hacer lo que tengas que hacer para tener baja inflación. Alejandro, y el tipo de cambio es el que surja después. Está clarito. Lo último, yo creo que esto que mencionaste recién es un tema que se va a seguir discutiendo mucho, porque en algún momento va a haber que abandonar este tipo de cambio múltiple, ¿no? El dólar, hay un dólar oficial, hay un dólar ahorro, el dólar libre. Me parece que esto no camina más. O sea que en algún momento hay que encarar esta discusión seria. Me imagino que eso va a ser para el próximo gobierno. Lo último que te quería preguntar, vos estás en Proficio, es una sociedad de bolsa. ¿Por qué están tan firmes los precios de los bonos todavía, cuando aparentemente no hay ningún acuerdo que se esté por cerrar? Mira, porque todavía es temprano para generar aceleraciones y tomar grandes decisiones. Están un poco esperando a ver que se despeje definitivamente el panorama. O sea, algunos tenedores de bonos dicen, bueno, si el problema es la RUF, esperemos a enero. Hay otros que dicen, bueno, todavía están negociando los bancos, por ahí se arregla. O sea, todavía no está claro, para mí sí está claro, pero para muchos tenedores de bonos no, y como son decisiones importantes para tomar, prefieren esperar. La verdad es esa. ¿Y qué es lo que tenés claro? Para mí el gobierno va a llegar en enero y no va a poner plata para... Lo dijo, yo le tengo que creer a la presidenta, Pablo, lo dijo 3 veces ya, dice que el problema ya no es la RUFO, el problema es que nunca van a pagar por los bonos de los holdouts más de lo que pagaron por el canje. Y hay toda una estructura legal generada en la Argentina en esa dirección. Bueno, eso está claro. Yo a esta altura le tengo que creer, si no, yo sería un necio. Y en ese contexto no ves mucha chance de un acuerdo entre privados, que es lo que se estuvo hablando en los últimos 10 días. Si alguien está dispuesto a perder, en este caso puntual de NML, porque acordate que los holdouts son más. Sí, obvio. Este es el primer caso. Si alguien está dispuesto a perder entre 1.000 y 1.200 millones de su propio bolsillo, que los ganará de otra manera, puede ser. Puede ser. Yo le asigno muy poca probabilidad. Correcto. Alejandro, un gran gusto como siempre. Muchísimas gracias. Buenamente, Pablo, gracias. Saludos, hasta luego.